Y hoy van a exponer en esta última mesa del día de ponencias Milton Loaiza de la Universidad Estatal de New York, en la ponencia Producción y Reproducción Abyecta en los discursos caníbales de Magnus, Monti 1971, y La Escuálida Familia, Arias 2001. También Ana María Cubeiro Rodríguez, en segundo lugar, va a exponer, que es de la Universidad Siglo XXI. El título de su trabajo es El vestuario como forma de resistencia y vocación poética. Luego voy a exponer yo un trabajo titulado Crítica teatral y desmontaje transdisciplinar, bioperformance y autoficciones transmedias, contribuciones para el cuidado de bienes comunes, culturales y ambientales. Yo estoy en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, mi nombre es Valeria Cotaimich, y finalmente Marcelo Oliveiro de la Universidad Nacional de San Juan, va a presentar el trabajo Dramaturgia Escénica, vínculos que configuran una escena territorial. Vamos a darnos unos 10 minutos para la exposición de cada quien y después unos minutos para dialogar entre nosotros y respondiendo a algunas de las preguntas que aparecieron en las redes. Milton, si te parece, damos comienzo con tu trabajo. Bueno, gracias, buenas tardes, saludos a todos, espero que me escuchen bien. Bien, el propósito mío de ensayar una mirada retrospectiva a dos obras, una de hace 50 años, como lo es Una noche con el señor Magnus e hijos, de Ricardo Monti, y la otra de hace 20 años, La escuálida familia, de Lola Arias, es analizar elementos estructurales similares en sus dramaturgias, los cuales reflejan, a mi parecer, un imaginario histórico donde la reproducción abyecta de la sociedad está en tensión con el deseo histórico de continuidad y cambio. En ambas obras, La ley del padre, la cual representa el orden simbólico en términos lacanianos, está en deterioro. En Magnus e hijos, la ausencia de la madre y el manejo metateatral que impone el padre a sus hijos crea un desequilibrio a favor del ego sobre el superego. En La escuálida familia, el estado salvaje de alejamiento de la sociedad crea una flexibilidad interpelativa en cuanto a cómo imponer y obedecer los designios del padre. El prólogo y prefacio de estas obras marcan un inicio liminal hacia el goce abyecto, en forma de metateatro y metanarrativa, respectivamente. En Magnus, la pesadilla parrícida de uno de los hijos, el gato, da paso al juego de Magnus, quien intensifica la tensión edípica con la introducción del personaje de la joven Julia, con quien Magnus hace equipo para representar escenas para la audiencia de los hijos. Los hijos quieren imitar el modelo egotístico paterno. En La escuálida familia es un proceso narrativo que se inicia con la declaración que la historia es siempre familiar, seguido por la acción de la madre sacando un feto del cadáver de una liebre. Lo abyecto pasa de la imagen al relato con el arribo de un intruso, el reo, atrapado como presa de caza por las hijas. Metateatro y metanarrativa aparecen en estas obras como afloración deseada o improvisada de lo reprimido. La ausencia de la madre muerta en Magnus y distraída en La escuálida familia permite un control no censurado por parte del padre. El grotesco Magnus lo hace a través de una impersonación exagerada de su yo ganador dentro del espacio cerrado del hogar escenario. El padre, en la escuálida familia, se apropia del relato bíblico y la palabra para justificar su posesión sexual de una de sus hijas, mientras planea volver a expulsar al macho intruso por medio de un matrimonio. En ambos casos se trata de la abyección de la madre o de su cuerpo como referente simbólico de un orden social. Según Julia Kristeva, la abyección es una reacción violenta de asco y miedo provocada por un objeto que no se puede definir, por ser objeto excluido, donde el significado se colapsa. Al entrar en el orden simbólico, repugnamos lo que nos dio vida y lo escupimos para poder ser yo.
Al mismo tiempo, lo abyecto ejerce una fascinación porque nos permite nos remite a un estado sin yo, sin ego o superego. Y esto en realidad nos manipula hacia un deseo de reafirmación o reordenamiento simbólico. Lo que estoy proponiendo aquí es que la acción se desenvuelve no tanto movido por intenciones, sino por necesidad de un inconsciente colectivo por encontrar estabilidad simbólica. Entonces veamos a las obras separadamente. Magnus está dividida en dos actos. En la primera, Magnus representa junto a Julia su incorporación al seno familiar. Y la metateatricalidad permite jugar con la ambigüedad de un doble juego. ¿Está Julia decidiendo aceptar el juego o decidiendo aceptar quedarse en la casa como acompañante de Magnus? Así Julia queda atrapada en el espacio de juego donde el significado de quién es Julia también es indecidible. Al terminar el acto con una ceremonia funeral con las cenizas de la madre, Vivi es el nombre de la madre, nos encontramos nuevamente con un paso liminal donde se rechaza el cuerpo materno como abyecto y se acepta el mundo simbólico del lenguaje y la comunicación a través de leyes y contratos. Así presenciamos en esta escena una lectura hecha por Gatto de un artículo legal sobre la compraventa. El ritual reitera el miedo a perder el yo egotista como un principal motor psicológico en el orden simbólico capitalista. Por su lado, en la pieza de Lola Arias, la familia sobrevive en la precariedad de la nieve y la oscuridad. La inercia crea un peligro de contaminación por el abyecto materno. La llegada del reo aparece entonces como una oportunidad para el desenvolvimiento de la palabra a través de tramas narrativas patriarcales, como civilizar, hablar de orígenes, explicar el mundo, moviéndose improvisadamente entre los géneros trágico y el cuento de hadas. El peligro de perderse en el bosque de los abyectos se mantiene presente. Aquí estamos en el orden de la precariedad neoliberal. Metateatro y narrativa se presentan en ambas obras como una movilización de cuerpos en el espacio liminal de un orden simbólico deteriorado. Los cuerpos son entonces responsables de crear un orden ficticio dentro del desorden, con cierta eficacia psicológica, pero desprovista de razón. Así vemos en Magnus el banquete burgués celebratorio que abre el segundo acto. Es un juego provocador donde se atormenta al perro perdedor, antiguo rival de Magnus, con un trozo de carne asada. Se traga y erupta antes de empezar una sesión de discusión ideológica, donde Gatto habla de la opresión de la clase obrera. Magnus, ganador por definición, gana el enfrentamiento intelectual simplemente negando que las palabras de Gatto tengan significado, al estar fuera de las leyes del mercado capitalista. Gatto no puede formar conciencia social en las muñecas rusas de la representación. Terminada esta función para el consumo de todos, le toca ahora a Julia ser reincorporada al juego, reposeída como mercancía, al hacer el papel de mujer perdida y borracha, una escena de la señorita Julia de Strindberg. Son todos cuerpos y conciencias que quieren ser, pero no pueden. Mientras las primeras escenas de La Escuela y la Familia de Lola Arias desarrollan un potencial fantasioso, la segunda mitad traza el movimiento trágico de clímax, catástrofe y resolución de manera casi paródica. La ironía trágica avanza sin la razón de un logos totalizante. La madre infanticida reconoce a Reo como el hijo ahogado y luego se suicida. La hija, amante de Reo, descubre su relación
incestuosa con el hermano. El padre es invitado a comer de la carne de la madre durante el matrimonio de su hija y amante con el joven reo. En vez de catarsis y purga emocional y espiritual, nos encontramos con cuerpos de tragedia, marcados y contaminados por la ley improvisada de un padre, irónicamente puro y simbólico. Estas obras de Ricardo Monte y Lola Arias proponen en sus finales una subversión del orden simbólico capitalista. En Magnus le toca a El Gato descarrilar el juego del padre con un parricidio ritual, invocando a una madre sublimada y reconciliadora. Mientras tanto, el asco hacia el ego desinflado, que es el cadáver del padre, se mezcla con los sonidos de fábrica. Esta última se propone, a mi parecer, como un teatro auténtico, quizás, para una lucha de clases en la historia del capitalismo. En La escuálida familia, el truco de comedia subvierte la tragedia cuando Luba, amante de Reo, se descubre como la novia en el matrimonio, reemplazando a Lisa, la cual fue matada por equivocación. En el epílogo, Luba, embarazada, expresa su deseo de fundar una familia de idiotas en el fin de la nieve. La idiotez se puede entender como un nuevo origen de una palabra que contiene la abyección del simbolismo puro del padre y da voz a los cuerpos marginados de la historia. Entonces, a manera de conclusión, diría que al desplegar una lógica de la abyección, estas obras de Monti y Lola Arias expresan una crítica psicoanalítica de la sociedad capitalista y neoliberal. El contexto familiar ejerce una función política en el sentido de la necesidad de un desenvolvimiento saludable del yo dentro del orden simbólico. Las obras son también ensayos metafóricos para una posible salida de un sistema opresivo. Identificar la abyección y usarla subversivamente se presenta como posible camino hacia la liberación y conocimiento histórico. Conocer significa aquí corporizar, sentir, oler, tocar la realidad en su abyección. Entender lo abyecto es tomar conciencia del momento liminal en que el orden simbólico puede cambiar, donde la madre abyecta también nos interpela desde el lugar del otro. ¿Ok? Ahí termino. Muchas gracias. No se escucha porque estás... Sí, disculpen. Sí, gracias, muchas gracias, Milton. Antes de seguir, les comento que se suma también a la mesa Victoria Sestó, de UBA, un tref udelar, con el trabajo La Murga, estilo uruguayo en el Río de la Plata, diferencias, disrupciones y encrucijadas en torno a la figura del concurso en los carnavales. Va a estar luego del último trabajo. Va a seguir ahora Ana María Cubeiro Rodríguez, de Noción Siglo XXI, que dijimos presenta el trabajo del vestuario como forma de resistencia y de vocación poética. Bueno, hola, muchas gracias a todos los que han organizado las jornadas, Valeria, Milton, Marcela, Victoria, como mis compañeros de mesa. Bueno, como bien decía Valeria, voy a hablarles del vestuario, entendido más allá de la construcción de una apariencia, como forma poética y también como un acto de resistencia. Desde una mirada sociológica, las técnicas corporales como el vestir se vinculan con la adquisición de hábitos que parten de la necesidad de modelar el cuerpo para su presentación pública. Según autores como Entwistle, se halla en el acto del vestir el rasgo liminal que caracteriza la corporalidad al desenvolverse entre el ocultamiento y la manifestación, lo natural y lo cultural, lo dado y lo construido. El vestuario escénico posee también esta doble naturaleza. Ahora bien, dentro del acontecimiento teatral, se ve atravesado por la emergencia de nuevos significados. Desde este supuesto me propongo reflexionar en dos espectáculos gestados en el marco del Teatro La Cochera de Córdoba.
Carne Stolenda, retrato escénico de un travesti, y también pintó Sodoma. Pues bien, Carne Stolenda fue un espectáculo estrenado en 2009, recientemente tuvo un preestreno el año pasado, pero nació como el trabajo final de grado de María Palacios, y fue concebido como una pieza de carácter testimonial de la actriz y también escritora Camila Sosa Villada, en articulación con fragmentos del poeta y escritor español Federico García Lorca. Pues bien, la propuesta dramatúrgica discurre de manera fragmentada, disculpen el sonido de la puerta, de manera fragmentada en los límites de la ficción y la realidad teatralizada, y en un salto constante de registros. Lo que voy a tratar de explicarles es cómo el vestuario apoya y acompaña ese trabajo actoral. En primer lugar, bajo la idea de testimonio y en esta idea de la biografía y de la mezcla de lo que podríamos llamar biodrama, se desarrolla una escena particularmente interesante con la vestimenta, no así el vestuario. Se trata del momento en el cual Camila despliega en el suelo una serie de prendas de bebé que, como ella misma dice, son tesoros que su madre guardaba para ella y que en ese momento ofrece a los espectadores. Las prendas conservan la huella de su cuerpo infantil, convertidas en un testimonio material de su biografía. En la ropa se teje ese lazo metonímico desde su condición de segunda piel, reforzado por las propias palabras de Camila. Poco importa si las prendas fueron o no fueron de ella. El hecho de que ella testifique y exprese que son de parte de su pasado genera ese lazo. Además, el sentido de las prendas se extiende para convertirse también en el cuidado y en la metáfora del cuidado y del amor de la madre, que también podemos imaginar cuidando esas prendas justamente como tesoros. En el transcurso del espectáculo, como decía, la actuación de Camila cambia de manera constante, saltando abruptamente entre personajes lorquianos y las figuras que emergen de su propia historia de vida, tal y como analizó en su tesis doctoral Daniela Martín. El primer vestuario de Camila, de apariencia neutral, resulta idóneo para acompañarla en este proceso. Se trata de una monoprenda de color negro, aparentemente neutral, pero que merece ser observada con atención, pues posee matices como un cuello con lazo y también unas mangas abullonadas que tienen un corte claramente antiguo, mezclado después con lo que sería el pantalón, incluso un cierre bastante ostensible porque es de color rojo, que es claramente un elemento contemporáneo, de manera que la prenda, a pesar de ser neutral, ¿no?, posee un contraste y enlaza elementos diferentes como lo femenino y lo masculino, lo clásico y lo contemporáneo. Y eso sería lo que le permitiría a Camila también transitar o la acompañaría en ese tránsito constante entre distintos personajes. A mitad del espectáculo se produce una escena clave cuando Camila se cambia ante el público, abandonando el orden de la representación y desprendiéndose de ese primer atuendo, bajo el cual porta un vestido femenino corto y escotado. Apelando a la noción de máscara, ella misma cita directamente a la novela Confesiones de una máscara de Mishima, Camila pone al descubierto la forma en la cual modela su cuerpo día a día para presentarse públicamente ante los otros tal y como ella ha elegido ser. Pero ser travesti entraña un fuerte conflicto. El cuerpo del hombre al que matamos para poder ser nosotras mismas, expresa en un momento, establece una guerra que libramos todos los días. Camila se define como una maestra del engaño, pero lo que hace justamente es mostrar abiertamente los trucos o artífices de tal engaño. Entonces, convendría que nos preguntásemos si sus trucos no son los mismos que todos empleamos para modelar nuestros cuerpos y prepararlos para la esfera social. Hacemos nuestras entonces las ideas de Butler, para quien no habría actos de género verdaderos o falsos, reales o distorsionados, y el postulado de una verdadera identidad de género sería revelada como una ficción regulativa. En conjunto, el cambio de apariencia que realiza Camila pone en cuestión la noción de género como construcción cultural. En este sentido, lo podemos interpretar como una forma de resistencia que desafía los términos en los cuales las convenciones de feminidad o masculinidad actúan sobre el cuerpo. Asimismo, me parece notable ver cómo se articulan lo público y lo privado, es decir, un acto que generalmente se realiza en la intimidad, como es el vestirse,
En este caso, en la escena, se presenta como una expresión pública y de confirmación de una identidad, que es esa identidad que ha elegido Camila para sí. Luego, el retrato escénico concluirá con la imagen pregnante del cuerpo desnudo de la actriz. Pese a la fugacidad del mismo, ya que se ve solamente unos instantes antes del oscuro final, el gesto es tajante. Básicamente se desprende una tela que la cubría. El cuerpo de Camila, por lo tanto, se exhibe en su singularidad, siguiendo las ideas de Erika Fischer-Liste y también el análisis que había hecho de la obra Daniela Martín. Se puede interpretar su desnudo como el punto cero de su ser fenoménico. Ahora bien, no podemos olvidar que es un cuerpo que se está ofreciendo ante la mirada del otro, que se está ofreciendo para ser contemplado e indagado por el ojo del espectador. Por lo tanto, su desnudo pone en tensión las dualidades que comentábamos antes, lo natural y lo cultural, lo dado y lo construido, porque, tal y como dijo Butler, uno no es simplemente un cuerpo, sino que en sentido clave, uno hace su cuerpo. La problematización en torno de la performatividad de género también está presente en Pinto Sodoma, Escándalo de un mundo equivocado, que es un espectáculo dirigido por Paco Jiménez e inspirado en la vida y la obra de Pier Paolo Pasolini, desde la reinterpretación de títulos como Acatone, Mamma Roma o Teorema. Si se observa el vestuario en general y la conformación de la apariencia de los actores y las actrices en todo el espectáculo, se reproduce básicamente un esquema de género binario, destacando la rudeza en el hombre y la cosificación del cuerpo femenino, y el vestuario pareciera cobrar sentido a partir de su capacidad para construir estereotipos. Tal y como ha visto también en el análisis de vestuario o de vestuario y de la vestimenta de drag queens y de travestis, Laura Zambrini, podemos decir que las prendas de la vestimenta constituyen un signo que comunica, actualiza e incluso lleva a la hipérbole los supuestos atributos femeninos y masculinos sobre los cuerpos. Así, por ejemplo, las actrices que dan vida a diferentes arquetipos femeninos se apoyan en la vestimenta, desde el ama de casa con delantal y pañuelo, hasta las viejas prostitutas enfundadas en calzas doradas, botas altas o zapatos de tacón. También aparece la figura de la joven inocente. Sin embargo, aquí lo interesante es observar cómo ésta se desbarata. Destaca, por ejemplo, una de las intervenciones de la actriz Belén Salerno, en la cual ella lleva un vestido corto blanco que le da una imagen bastante aniñada. Sin embargo, al final de la escena, ella se gira, corre hacia el fondo y muestra su espalda desnuda y, bueno, sus nalgas también, lo cual produce un efecto sorpresivo, pero más allá de eso, también pone en tensión dos visiones estigmatizadas del género femenino: la inocencia al principio y la cosificación del cuerpo en esa salida final. Pero además estas visiones se van a ver puestas aún más en tensión o quebradas por el tipo de actuación que realiza Belén, donde verdaderamente tiene episodios de gran violencia, canciones también de gran crueldad, y eso también contrasta con estas primeras visiones tradicionales de la mujer. Avanzado el espectáculo, el cuestionamiento sobre el género se hace más patente. En un momento de celebración grupal y de embriagadez, el actor Agustín Malvaraez aparece vestido con un camisón negro de raso y encaje y comienza a imitar al personaje de Mamma Roma, que es una prostituta y que antes había sido interpretado hasta ese momento por Viviana Gardinetti. En realidad, junto a la actriz, empieza a imitarla, a implementar sus gestos y sus ademanes y sus palabras con gran histrionismo. De este modo comienza un ciclo de reinterpretaciones, de vueltas a representar otras escenas anteriores en las cuales las actrices se han travestido y imitan a sus pares masculinos. El ciclo culmina cuando la misma actriz que mencionaba antes, Belén Salerno, se abalanza contra Andrea Sis, una de sus compañeras, y la arrastra brutalmente por el suelo. Ver cómo una actriz femenina encarna un acto de violencia que podríamos considerar masculino porque va vestida como hombre, desafía nuestra comprensión de las conductas atribuibles al género. Las referencias internas hacia el propio espectáculo introducen una brecha en el seno de la ficción, exponiendo el umbral que existe entre la representación y la presencia. El vestuario juega un papel importante en el tránsito entre uno y otro. Se evidencia el carácter artificial de las prendas, siendo estas máscaras al servicio de la representación
cuyo juego se deconstruye para poner de manifiesto tanto el simulacro teatral, tal y como lo entiende Cornago, como el simulacro de género, tal y como lo entiende Butler. Apelando a esta misma autora, podemos afirmar que las vidas de los personajes de Pinto Sodoma son vidas precarias. Son cuerpos abyectos, abandonados a la nada, a la violencia, a la falta de sustento, cuerpos condenados a la negación, que no encajan dentro del marco dominante en términos sociales y a su vez exponen su condición vulnerable. Tal es el caso también del testimonio que nos ofrecía Camila Sosa Villada. Ambos espectáculos nos sacuden porque ponen en cuestión los límites de la exclusión, obligándolos a dirigir nuestra mirada sobre los márgenes de la sociedad. Y como conclusiones, podríamos preguntarnos finalmente qué papel juega el vestuario en este tipo de experiencias. El vestuario es una pieza clave en las narrativas que los sujetos crean sobre sí mismos. Las prendas producen discursos y generan sentido, que pueden ir a favor de las normas sociales u oponérseles, pero en última instancia se pueden leer como una expresión del yo. En los dos espectáculos analizados, el vestuario fue creado por los propios actores y actrices, no había un diseñador de vestuario. Aunque en un principio puede parecer un hecho circunstancial derivado de las limitaciones de una producción independiente, no es fortuito. Incorporadas al proceso de creación actoral, las prendas de vestuario no se limitan a la construcción de una apariencia, sino que pueden llegar a ser un material dramatúrgico, un material también escénico, de gran potencia tanto en términos estéticos como políticos. Y bueno, por eso termino. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Bueno, voy a seguir, sigo yo, y ahora necesito presentar pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, gracias. Mi ponencia se llama Crítica Teatral y Desmontaje Transdisciplinar, Bioperformance y Autoficciones Transmedia, Contribuciones para el Cuidado de Bienes Comunes, Culturales y Ambientales. Yo soy de la Universidad Nacional de Córdoba y coordino el espacio Laboratorio de Artes, Performance, Política, Salud y Subjetividades. La ponencia deriva de algunas reflexiones posteriores a mi tesis de doctorado, que llevó como título Hacer Teatro Independiente en Córdoba entre 1996 y 2010, Desmontaje Transdisciplinar, proceso de transformación poética y política en el contexto del capitalismo cultural y cognitivo contemporáneo. La imagen forma parte de recopilaciones de críticas teatrales, de guías culturales, de revistas especializadas en teatros, todas que tuvieron de algún modo que ver con la configuración del teatro independiente local, y algunas referencias a Avi Barbour, a su Atlas de Mossin, que es uno de los autores que trabajé para la noción de montaje y desmontaje. El objetivo de aquella tesis fue abordar las principales transformaciones poéticas y políticas del teatro independiente, como lo decía en el título, y hice un especial hincapié en el abordaje del capitalismo cultural y cognitivo contemporáneo. De allí propongo un abordaje epistemológico que lo considero como desmontaje transdisciplinar, posterior y lo transfiero a una tesis de doctorado en Administración y Política Pública, donde trabajé con casos locales de las Sierras Chicas de Córdoba, en la relación entre salud colectiva y justicia ambiental, orientado a políticas públicas de ordenamiento territorial, a desmontar políticas públicas de ordenamiento territorial. Esa modalidad lo que pone fundamentalmente en diálogo y en tensión son aportes disciplinares del campo de las artes y las ciencias, no disciplinares e indisciplinados, de colectivos y movimientos sociales que trabajan, y esto yo lo retrabajé en la tesis de Administración y Política Pública, sobre y en favor del cuidado y producción de bienes comunes, ambientales y culturales, de los cuales dependen la salud y la vida humana y no humana. Por entonces trabajé de transformaciones jurídicas, económicas, políticas a nivel local, nacional y transnacional, reconfiguraciones del campo teatral, y un especial hincapié hice en la explosión de instancias de publicación, crítica teatral, montajes, y del nacimiento y fortalecimiento de la disciplina de la gestión cultural, que en algún momento abordé críticamente, sobre todo en aquellas vertientes más neoliberales, que me parecieron que son las más eficaces
peligrosas en términos de la reproducción de lógicas capitalistas culturales. La vertiente más neoliberal, porque creo que disputas y hay bastantes discusiones dentro del campo de la gestión cultural. Y además trabajé sobre el desarrollo tecnológico, la vertiginosidad del desarrollo tecnológico, porque en ese periodo, de hecho, en 1996, yo planteaba en su momento, cuando presenté la tesis, y la presenté el año pasado, decía que comenzó con un beso y finalizó con un barbijo y un gran verso. Comenzó con un beso, el beso de la telaraña, en 1996, en Córdoba, el diario La Voz del Interior, que es el diario principal de la ciudad de Córdoba, Argentina, publicó un artículo que alude a al surgimiento, a la expansión de algo que se llamaba Internet, y que parecía que nos iba a cambiar la vida, en 1996. Efectivamente eso sucedió, efectivamente nos transformó y nos llevó hasta este tipo de ponencia, esta instancia, pero también llegamos a una instancia de estas características porque también, y jugaba con esto el año pasado, la tesis finalizó con el planeta con un barbijo. ¿Sí? La pandemia también vino a acelerar un proceso de transformación política, económica, cultural, de manera vertiginosa. En ese campo, en ese proceso me empecé a preguntar sobre la crítica teatral y su relación con el desmontaje transdisciplinar. El desmontaje transdisciplinar emerge de mi práctica como investigadora, me iban llamando en el trabajo de campo a trabajar en instancias de crítica teatral y desmontaje, y a partir de ahí, y por mi cercanía a los estudios de la performance, es que trato de trabajar esa idea de transferir del desmontaje de la crítica teatral al desmontaje de prácticas sociales. Me pregunté en ese proceso, y me sigo preguntando, ¿qué es la crítica teatral? ¿Qué fue y qué está haciendo? ¿Por qué y para qué realizarla? ¿Quiénes con quiénes? ¿Para quiénes realizarlas? Y en ese proceso, entre otras cosas, también me pregunto sobre el cómo, sobre el cuándo, sobre el dónde, y en el cómo empiezo a ver que las críticas, y más también mediante la pandemia, empiezan a cobrar otro tipo de formatos, también se traducen a partir de lo escrito en performance, en diálogo, a través de desmontajes en el universo virtual, antes, durante y después, y para la posteridad, porque las críticas son discursos que van quedando y haciendo eco, y también in situ, en territorios concretos, teatrales, cuerpo a cuerpo, en medios masivos, en redes, y quizás ahora tendremos que pensar en el metaverso, en el universo meta teatral, quizás, ¿no? Esto. Y en relación a eso, quería compartir algunas reflexiones y deseos en torno a la crítica teatral, pensándola como fundamentalmente proceso de reflexión crítica y propositiva, que profundice y amplíe miradas sobre el antes, durante y después de una práctica, que aporte la construcción colectiva de realidades sociales desde una mirada sentipensante, contribuyendo a configurar otros mundos posibles que están siendo. Y no hablo necesariamente del metaverso, hablo de otros mundos posibles que no tienen visibilidad, que no están en las redes, que no aparecen en las pantallas y que se invisibilizaron aún mucho más en tiempos de pandemia. Además, sería interesante que la crítica teatral aspirara a promover instancias de pensamiento, siguiera, porque siempre la crítica es una instancia de pensamiento y reflexión, y forma acción, ¿no? En diálogo, desde donde se profundicen y expandan límites y potencialidades más allá de la práctica teatral. Esto está haciendo, esto no es nada nuevo. Sí me parece que en tiempos de cambio climático, pandemia y distopías, como en la crítica y la teoría teatral tenemos un desafío importante en este sentido, y en eso me resonaron algunas cosas que ustedes estuvieron planteando recién, que me encantaría después pensar con ustedes. También es un deseo que se ejerza en ámbitos inimaginados, que conocemos y no conocemos, y que surjan en un futuro próximo y lejano, incluso en tensión con este universo del metaverso, simplemente a modo de cita visual, de lo que son algunas imágenes, algunas aparecieron, por ejemplo, en el diario Página 12, uno de los diarios centrales de Argentina, los análisis acerca de qué va a pasar con la lucha de clases, qué va a pasar con la formación, qué va a pasar con el trabajo, con el universo del trabajo, con la recreación, en este universo metaverso, también me parece que es extensible a qué va a pasar con la crítica y la teoría teatral en este universo. La última imagen es una imagen, no está nítida porque no conseguí una de mejor calidad, pero es una imagen reciente de unas jornadas hechas en Valencia, ya con escena, con una puesta de danza en clave de metaverso, y bueno, esta imagen que está aquí, con los dispositivos de realidad virtual, también forman parte de los procesos de presentación del metaverso. Bien, me parece que es un desafío
desafío interesante que tenemos si queremos o no, y cómo vamos a ingresar a ese universo. Finalmente, me parece que una propuesta, entre otras, para pensar la crítica teatral, sea la de recuperar nociones como la de sabotaje, de Manuel Asensi, y sabotaje entre las lógicas capitalistas, culturales, cognitivas y emocionales, también de la fe, digo, porque el capitalismo es también un capitalismo de la fe, y en este caso pensarlo como desmontaje en clave transdisciplinar, transcultural y transnacional, ver cómo la crítica teatral puede ser pensada desde ese enfoque, y en mi trabajo personal y colectivo en el espacio de la facultad, estoy en los últimos, desde el año pasado estoy trabajando sobre la combinación de dos estrategias. Una es de una bioperformance, la nombro como bioperformance o performance desde y para diversas formas de vida, combinada con autoficciones o ficciones sobre sí en primera persona singular y colectivas, configuradas cuerpo a cuerpo y también de modo transmedia, que contribuyan al cuidado de bienes comunes, culturales y ambientales, insisto, de los cuales dependen la vida humana y no humana, y que eso se plantee en diálogos de saberes y también diálogos interespecies. ¿Por qué? Porque, como decía Berta Cáceres, ya no hay tiempo, estamos a cuentagota, el reloj del tiempo vital del planeta y sobre todo de la especie humana está llegando a un tiempo límite, y más allá de distopías y de utopías, me parece que poder visibilizar, hacer escena, transformar la crítica teatral en propuesta, puede ser un desafío interesante y vital para todos, no sé, o para que estamos apasionados en este campo trabajando. Gracias, muchas gracias, compañeros. Voy a dejar de compartir y le voy a dar la palabra a mi compañero Marcelo Oliveiro de la Universidad Nacional de San Juan con la ponencia Dramaturgia Escénica, vínculos que configuran una escena territorial. Gracias, Valeria. Bueno, contar primero que este trabajo se desprende de una investigación realizada en la Universidad Nacional de San Juan, en la carrera de Estudios Teatrales, con la dirección de Alicia Castañeda, y forma parte de un trabajo que tiene una motivación muy personal, que es descifrar, descubrir, redescubrir cómo se genera la dramaturgia escénica. Arranco. Tomando como perspectiva inicial los aportes teóricos de Joseph Danan en el libro que es La dramaturgia y otros ensayos, encontramos una de las primeras preguntas de nuestra investigación, ¿qué es la dramaturgia? En general, para dar respuesta a este interrogante es necesario hacer un recorrido por los diversos conceptos que ha adquirido el término dramaturgia a través del tiempo. Para ello, tendremos en cuenta la evolución que brinda Patrick Pavis, en la que se visualizan los diferentes sentidos que ha adquirido la noción en distintos periodos, desde ser concebida como la técnica de componer obras dramáticas, hasta ser considerada en un sentido brechtiano y post-brechtiano como la estructura ideológica y formal de la obra, y la práctica de la puesta en escena del texto dramático producida pensando en causar efectos en los espectadores. Sin embargo, Danan nos invita a pensar el término como una noción huidiza, ya que nos ubicamos en pleno siglo XXI con la mayoría de los conceptos deshechos, quebrados, deconstruidos y en constante reconstrucción, por lo cual propone un diálogo entre dos ideas. La dramaturgia es el arte de la composición de obras de teatro, pero es también, es decir, el texto teatral, pero es también el movimiento de tránsito de las obras de teatro hasta llegar a escena. En otras palabras, es la apropiación que se hace de dicho texto teatral en la búsqueda escénica, mediada por todos los participantes de la puesta en escena. En consonancia, abordamos también las reflexiones teóricas que Cipriano Arguello Pitt elabora sobre la dramaturgia de la dirección de escena, en las que, tomando como referencia a Danan, pero situado desde el paradigma de la dirección de escena, desarrolla otras posibilidades dramatúrgicas vinculadas a la dirección y a la actuación, exponiendo que existe un campo de tensiones constantes entre estas tres disciplinas a la hora de generar sentido en el teatro. Es así que, abordando este campo de tensión, se propone indagar acerca de las siguientes preguntas. ¿Hay diversas formas de dramaturgia? ¿Qué tipos de dramaturgia existen? ¿Qué roles intervienen? ¿Hay dramaturgia sin textualidad? Enfatizamos en su concepción de la dramaturgia escénica, cito: estamos inscribiendo la dramaturgia en otro sistema semiótico. La dramaturgia se cruza con la escena, transformándose claramente en una dramaturgia escénica.
El adjetivo escénica es el señalamiento de una materialidad compleja que toma lo literario como un elemento más, pero no jerárquico. La escena puede pensarse como texto escrito y lo escrito como escena. Arguello-Pitt genera un vínculo con el diálogo conceptual que propone Danan. Es profundizando esa idea de diálogo de cruce que vinculamos la disciplina que estudia Danan, es decir, la dramaturgia, con los aportes teóricos de Pitt sobre la dirección y la actuación, para construir conceptualizaciones acerca de la dramaturgia escénica, ya que ésta se configura con el funcionamiento simultáneo de esas tres disciplinas. Luego de hacer un análisis exhaustivo, un análisis y un acompañamiento en 4 cátedras de la carrera, en las que aparecen construcciones que tienen que ver con la dramaturgia, es que llegamos a ciertas conclusiones. Ahora, por el tiempo, directamente voy a ir a esas conclusiones, ¿sí? Retomando la idea de Danan, esto que utiliza para definir la dramaturgia, utiliza esta idea de concepción o noción huidiza, es decir, algo que se nos escapa, pensando que el concepto general se escapa. El concepto particular de la dramaturgia escénica plantea una dinámica similar, ya que estamos pensando la dramaturgia en un campo expandido. Aún así, hay especificidades que definen o caracterizan la dramaturgia escénica como tal. Desde una perspectiva de esta investigación basada en la experiencia en esta práctica y en comparación con los recorridos por los espacios curriculares, analizamos a continuación unas características que podemos atribuirle a la dramaturgia escénica. En primer término, establecemos que la dramaturgia escénica es un espacio híbrido entre la dirección, la actuación y la dramaturgia en sí. Es decir, entre la mirada, el cuerpo en escena y la escritura que ese cuerpo, en relación con los demás elementos de la escena, genera. El rol compartido, director-dramaturgo, directora-dramaturga, no en todos los casos, pero en la mayoría y sobre todo en aquellos donde se trabaja desde cero, sin texto teatral previo, el trabajo de creación vinculado a la dramaturgia escénica comparte rol director y dramaturgo, es decir, se nuclean en una sola persona que se desdobla en ambos procesos de creación. Otra característica es que el proceso es parte de la escena, se escribe para un grupo específico. El proceso creativo aparece en la escena, se genera una construcción escénica híbrida entre lo ficcional y las huellas que dejó lo procesual. Otra característica es la presencia de lo real contamina, perfuma, se incrusta en la dramaturgia escénica. La inminencia de lo territorial, toda dramaturgia escénica está situada, es decir, si la dramaturgia escénica da cuenta del proceso creativo, lo alberga, lo contiene también reminiscencias territoriales de los modos de pensar el teatro en cada territorio, como a su vez los modos en que cada grupo crea teatro. En la dramaturgia escénica el espacio es un elemento fundante, predominan los vínculos con el espacio desde una perspectiva tanto material como histórica como social. Esta relación hace pie en vivenciar el espacio como un elemento de la arquitectura escénica que puede modificar y o definir la creación de un espectáculo. Vamos a hablar en la dramaturgia escénica de autores, autoras, de procesos, ¿sí? La autoría se vincula más que con la autoría del texto, con la autoría de un proceso, con los procedimientos que utiliza para generar determinada arquitectura grupal. ¿Sí? No se es necesariamente autora de un texto, ya que pueden confluir textos de todos los participantes del grupo, pero sí hay una autoría en generar el proceso grupal. Hay algo muy importante como característica para tener en cuenta, es que no se pone en escena la improvisación. En ocasiones se piensa erróneamente que el dramaturgo, la dramaturga de escritura procesual, al componer textos vinculados a la escena, recicla improvisaciones o materiales textuales de los actores, actrices, y las presenta como propias. No es este el caso, se trabajan materialidades particulares textuales vinculadas a trabajos escénicos. En ocasiones, el resultado se vincula con textos que en esas improvisaciones intérpretes no pueden decir, no pueden construir o simplemente no aparecen. Hay una arquitectura procesual que da por resultado un texto nuevo. Y finalmente, la eminente presencia de los vínculos. La dramaturgia escénica es una dramaturgia que vincula lo personal con lo ficcional, lo real con la escena.
se sostiene con una arquitectura grupal basada en la graduación y modificación del elemento vincular, desde la construcción, reconstrucción o deconstrucción de determinados vínculos entre intérpretes, directores, directoras, con el espacio, con el territorio, con la sociedad. Este elemento vincular también construye la escena y se filtra en ella. La dramaturgia escénica nace de lo precario, de lo emergente, ponderando la idea de emergente y precario, porque posibilitan un pensamiento situado. Hablamos de San Juan, hablamos de los espacios curriculares dramaturgia, dirección, análisis de la dramaturgia escénica y práctica teatral de la carrera de estudios teatrales. No estamos vociferando conceptos universales, anclamos algunos aportes y reflexiones que posibiliten abrir un pensamiento hacia nuevas formas dramatúrgicas en nuestra provincia, con vistas a reflexiones en otros particulares territorios, ya que pensar la dramaturgia escénica es posibilitar y visibilizar procedimientos teatrales emergentes, pero también históricos. Es una necesaria mirada inclusiva sobre las autorías procesuales, textuales, teatrales. Gracias. Muchas gracias a vos, Marcelo. Bueno, le damos pie entonces a Victoria Sestó con el trabajo La Murga, estilo uruguayo en el Río de la Plata, diferencias, disrupciones y encrucijadas en torno a la figura del concurso en los carnavales. Muchas gracias, Valeria, gracias a todos, a la organización del evento también. Bueno, la murga estilo uruguaya se inscribe dentro de la tradición del teatro popular. Su transformación ha revelado la conjunción de distintos procedimientos actorales provenientes del cómico italiano, el clown, el bufón, el circo criollo y la comedia del arte. Las actuaciones de tradición popular se reinventan construyendo nuevas identidades artísticas para las subjetividades actuales que continúan tensionando conceptos y relaciones como la de trabajo-arte, culto popular, profesionalización, tradición. Estas categorías se han planteado de forma dicotómica. Consideramos que el análisis de las artes populares frente al siglo XXI merece trazar otras líneas y ejes de análisis, tal es el caso de la murga llamada estilo uruguayo. Finalizando los años 80 y entrando en la década de los 90, se observó una marcada autonomización que la murga uruguaya protagonizó en los campos teatrales y carnavaleros del Río de la Plata. El contexto político, económico y social de Argentina, cuando la murga estilo uruguayo comenzó a enseñarse y difundirse, estuvo atravesada por una de las crisis más importantes que vivió nuestra sociedad. El retorno democrático de 1983 generó en el campo teatral de nuestra ciudad fenómenos artísticos y sociales sin precedentes. La puesta en crisis y cuestionamientos de los principios de la modernidad llegan a Buenos Aires y se reflejan en las actividades y propuestas teatrales. En medio de esa coyuntura, la metodología de la murga estilo uruguayo se nutrió de aspectos y características locales propias, observándose una digresión con la propuesta uruguaya. El carnaval uruguayo nace marginal y hoy ha sido reapropiado y captado por la clase media y dirigido por empresarios del entretenimiento. ¿Cómo es posible hablar de un carnaval oficial? ¿Qué consecuencias trae la televisación de una fiesta popular? El público que accede al carnaval también ha cambiado. Sectores de clase media e intelectuales se han reposicionado frente al auge de murgas que se crean en las universidades. Así como también el fenómeno de la murga estilo uruguayo en el campo artístico porteño presenta particularidades y diferencias con la murga uruguaya. El creciente interés público en el fenómeno de la murga ha posicionado al carnaval uruguayo dentro de un proceso de legitimación de las artes populares que conllevó a la ampliación de nichos laborales y de circuitos de circulación de este arte, además de ser una atracción turística, por supuesto, y una imagen desde la cual el Estado uruguayo se muestra y se vende. La cultura popular encuentra una forma propia de cada pueblo, de cada grupo, de cada sociedad de expresar lo local. Tal es el caso de la murga estilo uruguayo en Argentina. La denominación estilo uruguayo se debe a que es una clasificación de tipo formal, no estilística. Son murgas que formalmente se parecen a las murgas uruguayas, más allá de los distintos estilos que inclusive existen dentro de lo que son las murgas en Uruguay. La murga que se denomina estilo uruguayo busca diferenciarse de la murga porteña. Son estas categorías populares que quedan instaladas para diferenciar estilos, géneros, estéticas. Particularmente, la denominada estilo uruguayo contiene la palabra uruguayo, que remite directamente a un país, a un territorio, a una poética local. Sin embargo, el estilo uruguayo en Argentina tiene un estilo propio, que se aleja del uruguayo, característica que genera un valor específico dentro de la cultura popular argentina.
En esta línea, donde confluyen artes populares, donde las fronteras de los países se entrecruzan, utilizamos la noción de teatro rioplatense de Jorge Dubati, la línea de investigación de teatro comparado a partir de la segunda definición, que viene a poner en crisis todo concepto esencialista, reduccionista, cerrado de los teatros nacionales. Entrando el siglo XXI, entendemos que el fenómeno de la murga estilo uruguayo invita a problematizar ciertas categorías que van más allá del uruguayo, siendo al mismo tiempo una referencia geográfica y estética desde la cual partir. Los fenómenos territoriales pueden ser localizados geográfico, histórica y culturalmente y en tanto teatrales. Constituyen mapas específicos que no se superponen con los mapas políticos y se diferencian especialmente de los mapas Estados-Nación. Al hacer foco en un fenómeno artístico regional, la murga estilo uruguayo del Río de la Plata vincula dos ciudades de dos países donde la diversidad intranacional, los fenómenos regionales, las fronteras, lindes y bordes internos, la multipolaridad, los intercambios, tránsitos y polémicas de los teatros nacionales y plurales deben ser cuestionados y repensados. La figura polémica dentro del concurso de la cultura popular de los carnavales del Río de la Plata. Conocemos a Mijael Bastín en su clásico estudio sobre la cultura popular durante la Edad Media y el Renacimiento europeos, ubica al carnaval como la segunda vida del pueblo, un espacio público con reglas propias, independiente y al margen del mundo oficial. Esta afirmación ha sido relativizada, directamente negada en estudios posteriores, ya sea por su excesiva idealización del mundo popular, ya sea poniendo en cuestión la autonomía de lo popular respecto del oficial. En este sentido, el carnaval, el concurso uruguayo que integra distintas agrupaciones carnavalescas, es hoy en día, en el siglo XXI, un negocio donde empresarios del entretenimiento sacan ganancias. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y del arte se conforman con participar del mismo, donde no existen contratos formales, donde no se protege a los artistas y a los técnicos, ya que no hay un seguro, por ejemplo, por accidente, donde no hay tampoco tarifarios para los trabajos técnicos como maquillaje, vestuario, iluminación, escenografía, puesta en escena. Estas cuestiones, dentro de otras que aquí no profundizaremos, alimentan la altísima y naturalizada precarización laboral, porque inclusive las identidades artísticas reafirman la idea romantizada de este amor al arte, expresión que en distintas entrevistas de artistas de Montevideo y de acá forman parte de esas identidades autoprecarizantes que explica exhaustivamente una autora, Isabel Lorey. Dentro de este contexto, donde el concurso del carnaval uruguayo se ha profesionalizado aceleradamente, a partir de principios de este siglo destacamos las recientes creaciones del Sindicato Único de Carnavaleros del Uruguay, creado en 2018, SUCAU, y el proyecto más comunitario, más carnaval del 2020, conformado por artistas y agrupaciones nucleadas en SUCAU. Por otra parte se encuentra DAECPU, que es Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay, creado en el 52, DAECPU y la Intendencia de Montevideo, junto con, obviamente, el apoyo del Estado uruguayo, son los responsables de pasar de un carnaval amateur y artesanal a un carnaval más profesionalizado y mercantilizado. Ahora bien, para comprender el proceso del carnaval, estamos siguiendo los estudios especializados de la uruguaya Milita Alfaro, quien afirma que a partir de 1870 la modernización en el Uruguay introduce cambios sustanciales de todo tipo, ¿sí? Como la renovación de la estructura ganadera, acelerados procesos de urbanización, secularización, democratización política y consolidación del aparato del Estado. Estas transformaciones operan dentro de un proceso de disciplinamiento cultural que impactó de lleno en la fiesta, en el carnaval. Bueno, no voy a ahondar en eso porque sé que tenemos poco tiempo, pero básicamente en los estatutos que organizaban el carnaval de Montevideo se hace referencia a que va a ser un carnaval diferente, donde se va a sacar el agua, donde se va a sacar el juego tradicional, donde también el público interactuaba con los artistas, así que ya se empieza a bajar desde el Estado una línea importante de, digamos, de la falsa ¿no? civilización, imitando un poquito a Europa. Sin embargo, de este lado de la orilla, la murga estilo uruguayo construye otro tipo de identidad en sus artistas y en su público, y esto también tiene que ver con la historia del carnaval en Buenos Aires. Existe una gran diferencia entre la murga estilo uruguayo que concursa en Montevideo y la conformación de la misma en territorio porteño.
En Argentina no existe concurso de murgas estilo uruguayas. Solamente se registró un concurso del cual yo formé parte, que fui a concursar con una murga antes que se desatara la pandemia en el carnaval del 2020 en la ciudad del Mar del Plata, justo ahí el último fin de semana de febrero. Y esta figura no ha prosperado y eso me llamó mucho la atención y fue ahí que hice un poco el foco, ¿no? Porque el concurso en Montevideo tomó tanto impacto y en Buenos Aires no. Lo que sí podemos decir es que el concurso no ha detenido el crecimiento de las murgas estilo uruguayo en Argentina, ya que se calculan que hay alrededor de 140, 150 murgas estilo uruguayo en Argentina. Así que también destaco las creaciones de distintas escuelas, ¿sí? que surgen. En el 2004 tenemos la Escuela de Música del Río de la Plata, que es fundada por dos hermanos uruguayos, Adrián y Fernando Mozo, radicados en la Argentina. Otras dos escuelas, el TAP, Taller de Arte Popular, ubicada en Boedo, del 2015, también junto con El Hueco, se llama esta escuela, ubicada en Paternal, donde también se forman murguistas, que para quienes venimos de Uruguay nos parece algo muy, muy increíble, pero que existe, y que realmente aquí en Argentina cada vez está creciendo más este fenómeno. Al decir de Alicia Martín, antropóloga argentina, el carnaval en general, así como sus maneras de celebrarlo, se mantuvieron en Buenos Aires por fuera de los circuitos oficiales y mediáticos de producción cultural hasta casi finalizado el siglo XX, proceso opuesto a lo que sucede en Montevideo. En el caso argentino, el carnaval ha ocupado escasa consideración en la escala cultural de Buenos Aires. Tanto el carnaval como sus principales protagonistas, las agrupaciones denominadas murgas, se convirtieron a partir de la postdictadura en objeto de interés e ingresaron en las agendas a favor de la democratización. Este interés fue probando diversas acciones y políticas culturales que sentaron las bases para crear una nueva institucionalidad en torno a las prácticas carnavalescas. Por otro lado, la autora considera que el factor de esta variabilidad murguera en la ciudad puede explicarse debido a que su producción y reproducción se realizó por fuera de los cánones oficiales y de los circuitos mercantiles de la producción cultural hasta casi finalizado el siglo XX. Es decir, que las murgas del carnaval porteño se constituyeron como un fenómeno folclórico, que si bien contó siempre con el control del ojo vigilante del poder y la indiferencia de la alta cultura y el mercado, se mantuvo como una práctica cultural a una considerable distancia relativa de las formas hegemónicas. Por eso nos parece, dentro de la investigación, un punto bastante relevante esto de pertenecer o no a la cultura oficial. Voy a dejar medio por acá porque sé que estamos justos de tiempo y quiero dejar también para el debate grupal. Muchísimas gracias. A vos, muchísimas gracias. Bueno, tenemos unos breves minutos para hacer algunos comentarios finales si quisieran, de algunas cuestiones. La ponencia está siendo grabada, por lo tanto no hay preguntas desde las redes, entonces vamos a hacer, si tienen alguna pregunta para hacer o comentarios de lo escuchado entre nosotros, tenemos unos minutos. Yo tendría uno, si no, a ver, sí. Bien, se subirá a YouTube para los comentarios para afuera, me comentan aquí, así que después sí, seguramente habrá comentarios que se sumen. Bueno, yo tenía una pregunta para Victoria. ¿Viste profundizaste en las investigaciones sobre entrecruzamientos de problemáticas y de padecimientos? Algunas cuestiones las deslizaste, pero entre lo que es el teatro independiente o el teatro off y lo acontecido con las murgas, tocaste en algún momento algo en particular respecto a esto? Yo pude, en base a algunas cuestiones que hiciste, inferir algunas cosas, pero te lo pregunto puntualmente. No, del teatro independiente no, estoy arrancando con la tesis de doctorado, donde en realidad pongo el eje en problemáticas de género entre las murguistas y los murgueros de Montevideo y Buenos Aires. En realidad es mucho más acotado que el teatro independiente, porque si no ahí me encantaría, pero me dijeron acotá, Victoria, porque seguimos de largo y no, tendría que acotar. Y la otra es, en algún momento trabajaste la noción de capitalismo cultural y cognitivo. No, recién estoy arrancando. Esto está fresquito de ahora.
Bueno, simplemente es porque me resuenan muchas cuestiones a lo visto sobre el proceso que a partir de los 90 se inicia, fortalece, profundiza respecto de la mercantilización, neoliberalización de la producción cultural, y yo lo trabajé en relación de, comentaba así muy al pasar, en relación a la emergencia y consolidación de la gestión cultural más de corte neoliberal. Y además, bueno, pero son cosas para debatir, que pasa en esta jornada maravillosa que te quedas con esto. Con ganas. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario o pregunta? ¿Sí? ¿Hay alguien más? Bien, si no hay preguntas, yo tengo una, simplemente leer algo en base a significantes que quedan resonando. Producción y reproducción escénica y teatral, lo abyecto, lo liminar, cantar, evocar y mercantilizar lo popular. El vestuario como resistencia y evocación poética y política, desmontaje, bioperformance, transmedia y transdisciplinariedad, espacio dramático y vínculos en lo real, la ficción y la virtualidad, diferencias, disrupciones, encrucijadas. Precisamos la murga del metaverso para que nos protejan del negocio y para poder desmontar el carnaval del capital. Bien, como juego poético para avanzar, me encantaría que nos encontráramos cuerpo a cuerpo. Agradecemos a la organización de la ANCRIT la posibilidad de este encuentro, y a cada uno de ustedes, por favor, muchísimas gracias por compartir esta mesa, y les saludamos a quienes vayan a ver ahora, y vayan a saber hasta cuándo, qué tiempo, esta ponencia de estas jornadas. Un placer, compañeros, que nos encuentren la vida también cuerpo a cuerpo. Lo mismo digo, Valeria, gracias. Muchas gracias, Valeria. Gracias a todos, a todas. Un gustazo. Sí. Igualmente. Igualmente.